Conjunto Torres de Picabia, apartamento 504. Tenemos para el acceso piso en porcelanato en buen estado, muro color blanco, muro color blanco con algunas manchas, timbre, guardascobas completos, timbre funcionando correctamente, tenemos nomenclatura en acrílico en la parte superior, puerta, detallamos marco, con una pequeña peladura en su pintura, algunas salpicaduras de pintura, manchas de pintura, con bastantes salpicaduras de pintura, pero en general en buen estado. Tenemos un tope antigolpes completo con su respectiva goma, parte inferior de la puerta en muy buen estado, observamos la lámina de la puerta en muy buen estado, sin golpes, desportilladuras, abolladuras ni faltantes. Para el acceso a la puerta tenemos una chapa de seguridad, de la cual tenemos poma redonda metálica que me relaciona dos copias de la llave, su chapa abre con facilidad, y del seguro también tenemos dos copias de la llave. Tenemos seguro accionando de manera correcta, con las dos copias de la llave. Lateral de la puerta, observamos, lateral del marco, perdón, observamos un marco con múltiples salpicaduras en la parte inferior. Se observa que su chapa no ha sido forzada. Esta es la parte donde ingresa el seguro. Bisagras en buen estado. Verificamos funcionalidad. Del seguro funcionando de manera correcta, accionando y desasegurando. Con la siguiente copia de la llave tenemos el seguro funcionando de manera correcta, asegurando y desasegurando. Parte interna de la puerta, parte inferior, observamos algunas salpicaduras de pintura, verificamos parte interna del marco con algunas peladuras
y algunas salpicaduras de pintura. Detallamos marco. En general observamos salpicaduras de pintura y algunos detalles de peladuras en su pintura. Salpicaduras de pintura, parte inferior, lámina de la puerta, observamos en muy buen estado en general. Detallamos puerta sin abolladuras, sin perforaciones, sin descortilladuras, en muy buen estado. Acá tenemos un pequeño desgaste en la pintura. Se observa que hay un resane. Por demás en muy buen estado. Tenemos por este lado muro pintado a color blanco en muy buen estado, sin perforaciones. Tenemos guardaescobas completos. Para el acceso al apartamento tenemos piso, un porcelanato en muy buen estado. Por esta parte tenemos muro pintado a color blanco, sin detalles, sin perforaciones, muro en muy buen estado, guardaescobas completos. Espacio de sala con sus muros pintados color blanco en muy buen estado, pintura sin detalles, muros sin perforaciones, guardaescobas completos, filos y bordes de muro en muy buen estado, sin desbortilladuras y sin detalles. Puntos eléctricos con sus tapas amarillas. Observamos tapas de puntos eléctricos de comedor, de sala, perdón, con sus tapas amarillas. Por esta parte tenemos la tapa del tomacorriente doble, amarilla, las otras están en buen estado. Detallamos el piso, el enchape de piso. De sala en muy buen estado. Este porcelanato tiene pequeñitas manchas, pero en general es una sola tableta. En general en muy buen estado, brechas completas, brechas limpias, pisos sin golpes, sin abolladuras, sin desportilladuras, en muy buen estado. Continuando, observamos espacio de comedor, detallamos enchape de piso del área del comedor, en buen estado. Se observa pisos sin golpes, sin desportilladuras, brechas completas, guardaescobas completos. Tenemos por esta parte muro pintado color blanco en muy buen estado. Tenemos filos y bordes en muy buen estado, sin golpes ni desportilladuras. Un tomacorriente doble con su tapa amarilla, encendedor con su tapa amarilla, marco sin puerta
con sus filos y bordes en muy buen estado. Tenemos un ventanal con una puerta corredera, la cual está asegurando de manera correcta. Observamos marco en aluminio en muy buen estado, vidrio sin adhesivo, sin esmerilado, totalmente limpio, guardaescobas completo. Observamos por esta parte, marco en muy buen estado, marco en aluminio, vidrio sin detalles, sin golpes, sin adhesivos, en muy buen estado, limpio. Observamos una persiana de 5 piezas, la cual abre de manera correcta. Estamos probando su funcionamiento. Persiana abre en su totalidad. Y cierra en su totalidad. Persiana está funcionando de manera correcta y está correctamente instalada. Tenemos que el seguro de la corredera está funcionando de manera correcta. Ingresamos al balcón, donde observamos rejilla correctamente sujeta, piso en porcelanato en muy buen estado, guardaescobas completos, sin faltantes, brechas limpias. Observamos la guía de la corredera limpia. Desliza de manera correcta, suavemente abre y cierra. Tenemos muro de balcón pintado color blanco sin perforaciones, parte superior, observamos muro pintado color blanco sin perforaciones. Por esta parte tenemos muro sin perforaciones, pintado color blanco. Tenemos y detallamos guardaescobas completo y tenemos filos y bordes en muy buen estado. Tenemos un muro pintado color blanco con sus filos y bordes en muy buen estado, pasamanos, a pesar de que está en la intemperie, no se encuentra oxidado, no tiene pues detalles de óxido, tiene alguna que otra manchita de pintura, pero en general se encuentra en buen estado. Filos y bordes del muro en muy buen estado, cubierta pintada color blanco. Tenemos un plafón que no me relaciona bombillo al momento del video. Saliendo del área del balcón, ingresamos y retomamos nuevamente. Detallamos
el área de la sala, la cubierta, plafón con bombillo, cubierta pintada color blanco sin detalles, no hay rastros de humedad. El acceso también tenemos cubierta color blanco sin rastros de humedad. Detallamos cubierta que nos conduce al área del comedor, igualmente pintada color blanco, plafón con bombillo, cubierta sin rastros de humedad al momento del video. Tenemos un marco sin ventana ni división, el cual tiene sus filos y bordes en muy buen estado y nos da acceso al área de la cocina. Cocina con concepto abierto, tenemos y detallamos guardaescobas completo, filos y bordes de muro en muy buen estado. Tenemos por esta parte una repisa a mano derecha con sus bases en acero, vidrio en muy buen estado, repisas correctamente sujetas, muro sin perforaciones pintado color blanco. Tenemos una barra tipo americana, la cual tiene sus filos y bordes en muy buen estado, filos y bordes de barra en muy buen estado. Barra no presenta golpes ni abolladuras. Base de la barra y parte inferior, observamos parte inferior de la barra, no se observa partida ni rezanada. Tenemos una base en acero, la cual presenta ya unas pequeñas manchitas de peladuras y de desgaste. Muro pintado color blanco, filos y bordes en muy buen estado. Tenemos guardaescobas completos. El piso no presenta detalles. Detallamos enchape de piso del área de la cocina. Observamos guardaescobas completos, piso sin detalles. Hacemos un recorrido y detallamos el piso, guardaescobas completos, piso sin detalles. Tenemos por esta parte, ingresando a mano izquierda, guardaescobas completos, muro con filos y bordes en muy buen estado, sin desportilladuras ni abolladuras. Tenemos muros sin perforaciones, caja de breakers con su respectiva tapa, un timbre tipo chicharra, el cual tiene su tapa algo amarilla. Breakers accionando de manera correcta. Tenemos una base en drywall, la cual no presenta rastros de humedad al momento del video. Drywall sin rastros de humedad al momento del video. Muro pintado color blanco, toma corriente doble con su tapa algo amarilla y punto de desagüe. Tenemos una cocina semi-integral, de la cual vamos a detallar mueble superior y mueble inferior, estufa. Iniciamos detallando lateral de mueble, el cual se evidencia en buen estado. Tenemos dos puertas
con su carpintería en muy buen estado en la parte externa. Se observan filos y bordes de puerta en muy buen estado, agarraderas correctamente sujetas. Al abrir observamos filos y bordes, madera en muy buen estado, bisagras con algo de óxido, pero funcionales. Por esta parte tenemos filos y bordes en muy buen estado, carpintería en muy buen estado, lámina en muy buen estado. Observamos las bisagras, al igual que las anteriores, con algo de óxido. Observamos fondo de mueble en muy buen estado, entrepaño en muy buen estado, con algunas pequeñas manchitas en el fondo, pero muy mínimas, ya por uso. En general no se observa soplado, no tiene detalles, sin rastros de humedad al momento del video. Filos y bordes en muy buen estado, una manchita de roce, pero en general se observa muy buen estado. Están los topes de la base. Tenemos campana extractora, de la cual funciona su bombillo, parrilla limpia. Se observa la campana con algunas pequeñas manchitas en la parte inferior de desgaste. Campana de 2 velocidades, funcionando su primera velocidad, su segunda velocidad y apagando de manera correcta. Tenemos la parte superior, espacio para el horno microondas, toma corriente con su tapa un poco amarilla. Tenemos peladuras en el fondo, alguna que otra manchita en la parte de atrás, filos y bordes en muy buen estado, fondo en buen estado. Por esta parte tenemos 2 puertas. Observamos carpintería parte externa en muy buen estado, parte interna observamos carpintería en muy buen estado, lámina en muy buen estado, filos y bordes en buen estado, bisagras con algunas pequeñas manchitas de óxido en la parte inferior. La parte superior tiene menos detalle. Tenemos el platero con desgaste, ya tiene algunas peladuras en su pasta, se cristaliza y ya se cae. En general, fondo en buen estado con algunas pequeñas manchas. Por esta parte el platero se encuentra levantado, está un poco más largo del tope, está un poquito más largo del tope, entonces no alcanza a bajar. Fondo en muy buen estado. Observamos por último las 2 puertas con su carpintería en muy buen estado. Estas tienen una separación en el medio. Carpintería en buen estado, agarraderas correctamente sujetas. Carpintería en muy buen estado, agarraderas correctamente sujetas. Tenemos lámina en muy buen estado. Por esta parte también tenemos lámina en muy buen estado, tenemos bisagras sin óxido, lámina en buen estado, bisagras sin óxido, tenemos borde en muy buen estado, fondo con algunas pequeñas manchas, entrepaño en muy buen estado. En general las únicas manchas que hay pues son de desgaste natural. Mueble superior en muy buen estado, sin detalles.
Tenemos enchape de muro. En buen estado. Base del mueble. En buen estado. Toma corriente doble. Con su tapa algo amarilla. Enchape de muro en muy buen estado. Y mueble lo detallamos en muy buen estado. Tenemos una cocina con un mesón en acero inoxidable. Lateral de cocina se observa carpintería en buen estado. Le pasaron una mano de pintura el color del muro. Acá hay un poquito de mancha de la misma. Tenemos unas pequeñas manchas, filos y bordes en muy buen estado, sin abolladuras ni golpes. Se observa lámina de acero sin golpes, con algunas manchas de desgaste. Se observa con múltiples manchas de desgaste. Base de lavaplatos. Observamos base de lavaplatos en buen estado, unas pequeñas manchas de desgaste en el fondo. Parrilla o rejilla de desagüe un poco desgastada, pero funcional. Observamos llaves. Llaves funcionando de manera correcta. En el pegue se observan unas pequeñas manchas, acá un poco de silicona, pero en general en muy buen estado. Tenemos una estufa de 4 puestos, la cual tiene sus parrillas en muy buen estado, sus botones en muy buen estado, no están quemados. Estufa de marca ACEP. Chispero funcionando de manera correcta. Procedemos a probar el funcionamiento de la estufa. Funcionando sus 4 fogones de manera correcta en su llama alta, en su llama media y en su llama baja. Tenemos 2 puertas, mueble inferior de la cocina. Detallamos carpintería parte externa en muy buen estado, filos y bordes con algo de desgaste en esta parte. Presenta algo de desgaste. Abriendo, podemos observar filos y bordes en la parte interna en muy buen estado. Tenemos el certificado de la revisión del gas. Filos y bordes en muy buen estado, bisagras en buen estado. Por esta parte tenemos la puerta izquierda, bisagras con algunos detalles de óxido, parte inferior en muy buen estado, parte interna carpintería en muy buen estado, sin rastros de humedad. Tenemos la instalación hidráulica de lavaplatos, la cual se observa en buen estado, sin goteos, fondo en buen estado, gas con su instalación en muy buen estado. Cerramos llave. Tenemos base de
entrepaño en la parte interna. En buen estado, se observa con algunas pequeñas manchas de desgaste, pero en general en muy buen estado. Una tapa ciega y la llave de corte de agua. Tenemos al fondo de la base con algo de desgaste. En general, base en buen estado. Por esta parte observamos también borde en buen estado. Tenemos dos gavetas. Gaveta número 1, filos y bordes en muy buen estado, abriendo de manera correcta, funcionando su riel de manera correcta, fondo y base con algunas pequeñas manchas, desgaste natural, y tenemos riel deslizando de manera correcta. Gaveta número 2, algo dura, base en buen estado, riel aparentemente en buen estado, pero la gaveta está algo dura para deslizar. Se observa que fue engrasada recientemente. Los rieles se observan engrasados. Gaveta abre y cierra de manera correcta. Base con algunas pequeñas desportilladuras y borde con una pequeña desportilladura. Seguimos con la zona de ropas junto a la cocina. El tanque prefabricado en pasta con algo de desgaste, sifón con su respectivo tapón, es el tanque llenando de manera correcta, desaguando de manera correcta, con algunas pequeñas manchas, filos y bordes en buen estado, en general sin golpes, sin desportilladuras. Tenemos una llave de llenado del tanque, como observamos, funcionando de manera correcta. Tenemos una puerta tipo repisa en aluminio, la cual se evidencia en buen estado. Enchape con topes en aluminio, enchape con topes en aluminio en buen estado, sin desportilladuras, sin golpes. Llave de la puerta funcionando de manera correcta. Parte interna en muy buen estado, marco en buen estado. Tenemos la instalación hidráulica del lavadero, la cual se observa sin goteo. Observamos el enchape del piso con rejilla de desagüe en muy buen estado y enchapes internos del lavadero en buen estado. Enchape de muro en muy buen estado, punto de llenado y de desagüe de la lavadora. Enchape de muro en muy buen estado, parte superior enchape en buen estado. Tenemos muro con una rejilla de ventilación, con su tapa en buen estado, sin faltantes, no está vencida, no está desportillada, no está partida. Bordes y filos de muro en muy buen estado. Tenemos una ventana con marco en aluminio, vidrio en muy buen estado, vidrio limpio, sin adhesivos, sin manchas, sin venciduras, seguro funcionando de manera correcta, cerrando y abriendo, ventana deslizando de manera correcta.
Por esta parte tenemos muro pintado color blanco, base de cuerdas en muy buen estado, muro sin perforaciones, pintado color blanco. Tenemos citófono, el cual no tiene tono. Citófono sin tono, con su tapa algo amarilla. Encendedor con su tapa algo amarilla. Filos y bordes de muro en muy buen estado. Tenemos por esta parte también 5 cuerdas. Cubierta de la cocina. Por esta parte tenemos un plafón sin bombillo, filos y bordes de muro en muy buen estado, cubierta sin rastros de humedad, plafón con bombillo en la parte izquierda de la cocina. Saliendo del área de la cocina, tenemos un área de pasillos de las habitaciones, como dije anteriormente, un marco sin puerta con sus filos y bordes en muy buen estado. En la parte superior tengo 3 perforaciones pequeñas. Una, 2, 3 perforaciones, filos y bordes de muro en muy buen estado. Ingresando tenemos piso en porcelanato. Detallamos piso de pasillo, guardaescobas completos, piso de pasillo en muy buen estado. Sin golpe ni destortilladura, no se encuentra abollado, no se encuentra rayado, guardaescobas completos. En general, piso en muy buen estado. Tenemos muro pintado color blanco con sus filos y bordes en muy buen estado. Un encendedor con su tapa algo amarilla. Por esta parte tenemos toma corriente, punto de internet, guardaescobas completo, muro pintado color blanco sin rastros de humedad y sin perforaciones. Tenemos una cubierta con plafón con bombillo, el cual ya presenta fallas. El bombillo no está en buen estado, no prende de manera correcta. Detallamos placa sin rastros de humedad en muy buen estado. Tenemos, ingresando el pasillo a mano derecha, puerta y muro hacia la parte izquierda pintado color blanco sin detalles de humedad, sin golpes, sin destortilladuras, sin perforaciones. Tenemos una puerta de la cual observamos un marco con algunas peladuras. En general en buen estado. Detallamos marco de la puerta o cartera, la cual se encuentra en muy buen estado. Tenemos unos detalles de peladuras en la parte inferior y de salpicaduras. Por esta parte también tenemos unas pequeñas peladuras en la parte inferior. La puerta, detallamos lámina en la parte inferior. Lámina, observamos que se encuentra en buen estado en esta parte. Por esta parte se observa un poco de desgaste en la esquina. Una desportilladura en esta esquina. Marco, se observa un poquito soplado en esta parte, algo muy mínimo.
buen estado. Tenemos lámina de la puerta, sin golpes, sin abolladuras, sin salpicaduras de pintura, en muy buen estado. Tenemos una chapa de goma redonda metálica, la cual no me relaciono ya porque es pues chapa de baño en muy buen estado. Lateral de la puerta en buen estado. Esquina, como dije anteriormente, se observa con una desportilladura, un desgaste por humedad. En algún momento hubo un poco de humedad que afectó la esquina de la puerta. Se observa que no ha sido forzada la chapa, carpintería. Se observa muy buen estado en general. Parte interna de la puerta, observamos marco con algunas peladuras, pero en general en muy buen estado, algunas salpicaduras de pintura. Lámina de puerta en muy buen estado, parte interna de la chapa en muy buen estado. Tenemos por este lado muro pintado color blanco, guardaescobas completo, muro en muy buen estado, pintado color blanco, muro sin golpes, sin desportilladuras. Tenemos acá la parte donde se marca la chapa, tal vez estaba muy fresca la pintura cuando cerró y quedó la marca. Tenemos por esta parte portapapel con su respectivo tubo y tenemos un accesorio toallero. Enchape de muro en muy buen estado, filo de borde en muy buen estado. Tenemos punto encendedor con su tapa amarilla, toma corriente de seguridad, muros sin perforaciones de color blanco. Tenemos una cubierta con una placa en drywall en muy buen estado, sin rastros de humedad, cubierta color blanco en muy buen estado, plafón con su respectivo bombillo funcionando de manera correcta. Tenemos un espejo del cual detallamos filos y bordes en muy buen estado, filos y bordes del espejo en muy buen estado. Espejo sin golpes, sin abolladuras, sin desportilladuras, en muy buen estado. Parte superior, muro color blanco en muy buen estado. Tenemos lavamanos. Vamos a ver ya algo pelada, pero en buen estado. La mano se observa en buen estado, se observan algunas manchas de desgaste, se observan unas manchas en la silicona. Ya va abriendo y cerrando de manera correcta. Pedestal, no se observa goteo, no se observa filtración en el pedestal ni en la manguera, en la instalación de lavamanos. Observamos el chape de muro en muy buen estado. Tenemos una llave de corte con su tapa despegada. Tapa de la llave de corte despegada. Tenemos un enchape de piso en buen estado, rejilla correctamente instalada, enchape de muro, el vasito para los cepillos. Observamos lateral de sanitario, se observa en buen estado, no presenta desportilladuras, ni golpes, ni detalles. Enchape de piso en muy buen estado, guardaescobas completo.
chape de piso en muy buen estado. Sanitario correctamente instalado. Con su tapa algo amarilla, desarma de manera correcta. Tanque, se observa cómo está en la parte externa, la parte interna, el tanque no se encuentra partido. Cadena en muy buen estado, tenemos guardaescobas en muy buen estado, borde metálico en aluminio en buen estado, tenemos ducha con su división en vidrio, cerrando de manera correcta, división en muy buen estado, tenemos el chape de muro en buen estado, tope metálico, tope en aluminio en muy buen estado, tenemos una regleta adherida al enchape, vidrio, se encuentra desmanchado, se encuentra limpio, abriendo de manera correcta, observamos el chape de muro en muy buen estado, jabonera correctamente sujeta, ducha con su respectiva lluvia, parte superior en muy buen estado, una rejilla con algunas manchas de suciedad, muro parte superior en muy buen estado, enchape en muy buen estado, enchape de zona húmeda en muy buen estado, rejilla correctamente instalada, tenemos las presas con algunas pequeñas manchas, sobre todo por esta parte, pero en general en buen estado, y tenemos una perforación con un tornillo en el borde del enchape. Tenemos muro pintado color blanco, enchape en muy buen estado en general. Saliendo del baño auxiliar, retomamos el pasillo. Nos encontramos habitación número 1, habitación auxiliar número 1. Tenemos marco con algunas pequeñas manchas, parte inferior de la puerta en muy buen estado. Lámina de la puerta se observa en muy buen estado, tenemos algunas pequeñas salpicaduras en el marco, muy mínimas, tenemos parte inferior de la puerta en muy buen estado, tenemos una chapa de poma redonda metálica, la cual nos relaciona 3 copias de la llave. Observamos y detallamos lateral de marco en muy buen estado, se observa que no ha sido forzada la chapa, tenemos como un pequeño aruñetazo en el marco, en la parte interna, lateral se observa que no ha sido forzada. Verificamos que sean las llaves correctas, abre de manera correcta, direcciona su seguro. Tenemos parte interna de la puerta, salpicaduras en el marco en la parte inferior. Parte superior observamos lámina en muy buen estado, lámina en general en buen estado, tenemos muro pintado color blanco, guardaescobas completo, muro sin perforaciones, tapa algo amarilla del punto eléctrico, filos de bordes en muy buen estado, tenemos la parte superior, drywall en muy buen estado, pintado color blanco, filos de bordes en muy buen estado, muro pintado color blanco en muy buen estado. Tapas de los puntos eléctricos algo amarillas, tenemos guardaescobas completo, muros sin perforaciones, pintado color blanco. Acá tenemos una cajita con su tapa, algo caída, no está correctamente
asegurado. Tenemos tapas ciegas pintadas al color del muro. En el muro tenemos un detalle, también lo cerraron con la pintura fresca, quedó la manchita. Tenemos muro pintado color blanco, guardaescobas completo, muro sin perforaciones. Tenemos un blackout, filos y bordes de ventana en muy buen estado, marco en aluminio, vidrio en muy buen estado, sin adhesivos, sin faltantes. El blackout se encuentra deslizando de manera correcta, cerrando y abriendo en muy buen estado. Los bordes del marco de la ventana se observan con algunas pequeñas manchas. Ventana funcionando su seguro de manera correcta, abriendo de manera correcta, abre en su totalidad, desliza de manera correcta y se acciona su seguro correctamente. Tenemos por esta parte muro con puntos eléctricos con sus tapas amarillas, muro pintado color blanco en muy buen estado. Tenemos un enchape de piso en porcelanato con sus guardaescobas en muy buen estado, enchape de piso en buen estado, guardaescobas completos sin faltantes, enchape sin manchas, sin perforaciones, sin desportilladuras, sin detalles, sin abolladuras, sin piquetes, en muy buen estado. Cerámicas íntegras. Tenemos cubierta color blanco, plafón con su respectivo bombillo, cubierta sin rastro de humedad al momento del video, closet de piso a techo con su carpintería en muy buen estado, puertas del closet se observan en muy buen estado. Tenemos dos puertas por esta parte externa en muy buen estado, agarrarlas correctamente sujetas, parte interna de la puerta, filos y bordes en muy buen estado, bisagras sin óxido en muy buen estado, filos y bordes en buen estado. Tenemos por esta parte carpintería en buen estado, bisagras sin óxido, parte interna de la puerta en muy buen estado, lámina en muy buen estado, maletero fondo pintado color blanco, entrepaño en muy buen estado. Tenemos dos tubos percheros correctamente sujetos, fondo de closet pintado color blanco, enchape de piso en muy buen estado, laterales del closet en buen estado. Por esta parte tenemos dos puertas también, las cuales detallamos. Esta se observa un poquito desformillada en el borde, muy mínimo. Lámina se observa en muy buen estado, agarraderas correctamente sujetas, fondo pintado color blanco, entrepaños correctamente sujetos, enchape en muy buen estado. Tenemos fondo y entrepaños en muy buen estado. Tres gavetas, las cuales deslizan de manera correcta, abren y cierran de manera correcta. Gavetas deslizando de manera correcta con sus rieles funcionando de manera correcta. Detallamos filos y bordes de las gavetas en muy buen estado y filos y bordes de la puerta del closet en buen estado, lámina en muy buen estado, en general closet en buen estado, carpintería sin detalles, solo algunas pequeñas descortilladuras en la parte inferior. Marco con algunas pequeñas manchas, cartera correctamente sujeta, parte superior drywall con sus filos y bordes en muy buen estado, lámina en muy buen estado, chapa de poma redonda metálica, la cual me relaciona 3 copias de la llave. La lateral de la puerta observamos en muy buen estado.
parte interna en buen estado y lateral del marco era la anterior, la lateral ahora de la puerta en muy buen estado. Se observa que no ha sido forzada la puerta, si desacciona su seguro. Parte inferior, observamos puerta en muy buen estado, marco con algunas pequeñas salpicaduras y peladuras, puerta también con lámina con algunas pequeñas salpicaduras de pintura. Lámina en muy buen estado, puertas de pintura se encuentran en muy buen estado, láminas sin abolladuras, muro pintado color blanco, tapaciga pintada en la parte superior al color de la pared, puntos eléctricos con sus tapas algo amarillas pero en buen estado, pues no se encuentran partidas, están funcionales. Tenemos guardascobas completo, tenemos muro pintado color blanco, tenemos blackout, marco de ventana en aluminio, filo y bordes de ventana en muy buen estado. Tenemos ventana funcionando su seguro, deslizando de manera correcta, aperturando completamente, cerrando de manera correcta. Tenemos marco en aluminio en muy buen estado, vidrios sin manchas, sin adhesivo. Tenemos un blackout, el cual está un poquito desgastado en esta parte, despegado, solo un poco. En general está funcional, está cerrando en su totalidad y abriendo en su totalidad de marca panorama, filos y bordes de muro sin desportilladuras ni detalles de humedad. Tenemos por este lado filos y bordes de muro en muy buen estado, sin rasgos de humedad, sin golpes ni desportilladuras, sin perforaciones, puntos eléctricos con sus tapas algo amarillas. Tenemos el enchape del piso y guardascobas completo, brechas completos, sin faltantes, brechas limpias, guardascobas completos, brechas en muy buen estado. Tenemos placa color blanco, sin detalles, sin desgaste, plafón con su respectivo bombillo. Tenemos closet de piso a techo, láminas en muy buen estado, agarradas correctamente sujetas. Parte interna del closet, observamos fondo en muy buen estado, fondo pintado color blanco, entrepaños correctamente sujetos. Parte interna de la puerta, lámina en buen estado, bisagras en buen estado, se observa sin golpes ni desportilladuras, sin abolladuras, láminas en muy buen estado. Tenemos por esta parte 3 gavetas, entrepaños, fondo pintado color blanco, entrepaños como carpintería en muy buen estado, percheros correctamente sujetos, gavetas deslizando de manera correcta, rieles en muy buen estado. Por esta parte tenemos la parte interna, unas pequeñas desportilladuras en la madera, pero en general en buen estado. Puerta con carpintería en muy buen estado. Fondo en buen estado, fondo pintado color blanco, percheros correctamente sujetos. Base también con algunas pequeñas desportilladuras, pero en general en muy buen estado. Cubierta pintada color blanco, plafón con su respectivo bombillo, bordes y filos del muro en muy buen estado. En general tenemos cubierta sin rastros de humedad en muy buen estado.